llegué a Inglaterra en el mayo del 2004 y creo que fue al año que pedí yo cita con Sangrakshita. En aquel tiempo era en Mayamaloca, que era en Birmingham, en una casa enorme, una mansión realmente con un jardín precioso. Ahí vivía Bante Sangrakshita, fundador de nuestro movimiento Triratna, de la orden a la que pertenecemos. Y bueno, fue en aquel entonces, bueno, Bante ya tenía varios años de que no veía, prácticamente ciego, ¿no? Entonces tuve una entrevista muy pequeñita. Yo lo llegué a ver tres veces, pero la primera vez, de hecho creo que la primera vez fue la más larga, fue casi una hora. Y yo tenía, bueno, muchas inquietudes porque yo venía de eh, haber terminado estudiar filosofía como, no sé, unos 5 años o algo así, ¿no? Creo. No, quizá menos, ¿no? Pero tenía muchas inquietudes porque sabía que Bante tenía mucho interés en el neoplatonismo. Pero bueno, mi interés fue incluso más personal. Algo que a mí me impactó mucho, yo le preguntaba a Bante que una de mis grandes preocupaciones era dedicarme a la vida espiritual. Por una parte, quería dedicarme de todo corazón a la vida espiritual, pero también notaba que tenía una preocupación por mi sustento, por mi vida económica, ¿no? Que era algo que de alguna manera sentía que me arrastraba o me hacía la carga más pesada. Una de las razones por las que tomé la sadhana de Randa Samava bueno, de acuerdo con el preceptor Rana Gosha, ¿no? Pero Sangrakshita me dijo algo que me impactó profundamente. Él, como sabrán, pasó casi 20 años, o más o menos 20 años o más, en la India, y él conoció una mujer que era buena amiga de él, que trabajaba cuidando leprosos. Era una mujer muy dedicada, casi una santa, podríamos decir. No estoy muy seguro, ya no recuerdo si trabajaba en la misma, digamos, orden o organización de la Madre Teresa Calcuta. Creo que sí, estoy casi seguro. El asunto es que cuando Bante regresó a Inglaterra después de pasar tantos años en la India, fue a visitarla, pero era bastante joven, apenas estaba en sus finales 30 o en sus 40 cuando estaba empezando el movimiento. Se encontró esta mujer bastante mayor y dice que estaba en condiciones bastante deplorables. Su casa estaba llena de gatos, apestaba su casa y parece que estaba bastante abandonada. Y él se dijo a sí mismo que eso podía pasar con él, que él no tenía su futuro asegurado, su estabilidad económica. Y aún así él decidió que quería dedicar su vida al Dharma. Y él me dice, bueno, a lo mejor para ti, para mí, Madrigosha, antes de que yo me ordenara, puedes decir que es muy fácil para mí decirte eso ahora que vivo en esta casa de lujo, en esta mansión, ¿no? Pero en aquel momento, es que supongo que ya habían pasado unos 30 años de que, sí, porque creo que Triranda ha cumplido que 50 años, ya no recuerdo, pero bueno, eso fue en el 2004, hace casi 16 años, algo, 2005, hace 15 años, ¿no? Y él me dijo que no tenía ninguna certeza que iba a tener un futuro cómodo, una vida cómoda, estable, y sin embargo él había decidido que iba a dedicar toda su energía, su vida al Dharma, ¿no? Y él confiaba, y él confía que, que de alguna manera, podríamos decirlo ahora traducido en los procesos de Dharma Nima, y luego hemos escuchado mucho con Subhuti y sus grandes discípulos como Pama Vajra de su profundo amor, que han repetido que él tenía una profunda convicción, tenía, digamos, un llamado, una vocación, que él decía, que él le han llamado esa fuerza superpersonal que lo rebasaba. A mí eso me impactó profundamente y es un tema que no se resolvió inmediatamente, pero fue algo que se ha quedado conmigo, ¿no? Que ha sido quizá lo más significativo para mí. Y lo otro, un interés un poco más intelectual, porque mi primera gran atracción con Sangrakshita fue intelectual. Yo no puedo decir que tengo una relación personal con Sangrakshita.
yo puedo decir que mi profunda lealtad a Sangharakshita es a través de mi preceptor y de aquellos preceptores públicos como Padma Vajra, Subhuti y otros que he conocido de una manera muy directa, constantemente en retiros. Y como tienen una profunda devoción y lealtad a Sangharakshita, a mí me causa inmediata confianza, porque yo he visto, he atestiguado su comportamiento, su forma de comunicarse por muchos años, y aunque no los he puesto en un pedestal, a lo mejor en un principio sí que los puse en un pedestal, pero después de tantos años, eh, esa profunda lealtad que yo veía en mis calinamitras verticales y mi preceptor y otros, inmediatamente me dio una profunda confianza con Sangharakshita. Entonces, comentaba que mi primer interés fue intelectual, me impresionó profundamente porque, bueno, estudié yo humanidades con una especialidad en filosofía y curiosamente antes de yo entrar a Triratna, eso fue hace 10 años antes, cuando yo todavía estaba estudiando ingeniería química, en la librería de la universidad vendían este libro de Budismo para principiantes y maestros, que es el título comercial que le pusieron a Visión y Transformación, el comentario de Sangharakshita al noble octuple sendero, y me impresionó profundamente su claridad, pero me impresionó la filosofía budista. No me imaginaba que fuera tan, de hecho, compleja y profunda, mucho más allá de lo que yo había explorado desde la infancia, bueno, desde la adolescencia, con movimientos New Age porque tenía muchas inquietudes espirituales, pero esta era profundamente radical. Después de haber estudiado filosofía me di cuenta que esto era algo muy profundo y a la vez muy rico, ¿no? Y entonces eso fue como mi primera gran atracción con Sangharakshita. Y después a través bueno, siempre he tenido una pasión por estudiar el Dharma, entonces me he sentido muy cercano a Sangharakshita por medio, sobre todo de sus enseñanzas. Yo no diría que es a través de sus historias, sus memorias, su historia de vida, que para muchos es eso. Para mí han sido sus comentarios, sus enseñanzas. Lo que podemos decir es que su interpretación o su traducción del Dharma muy apropiada para Occidente. ¿Y por qué digo esto? Porque él tiene un profundo amor por las artes. Entonces, un libro que me impactó profundamente fue La religión del arte de Sangharakshita y su amor por el misticismo. Quería un poco comentar que en esa primera charla que tuve con Sangharakshita, le pregunté que yo había escuchado que él tenía interés por Plotino, uno de los grandes neoplotinianos o neoplatónicos, perdón, y le pregunté que por qué no ha terminado de escribir ese libro sobre Plotino y budismo, porque yo hice mi tesis sobre Plotino en la universidad, y él dijo que aunque tenía un interés intelectual, incluso emocional muy profundo, se daba cuenta que el, eh, Plotino está mucho más cerca de la Advaita Vedanta, del hinduismo no dualista, y en realidad dista, digamos, del contexto de la filosofía budista. Puedes tomarlo provisionalmente, pero en realidad no es lo mismo, puede llevar a puntos de vista erróneos y tendencias más eternalistas, ¿no? Entonces, a través de los años he podido entender por qué decía eso, ¿no? Pero en otras ocasiones tuve conversaciones más cortas, un poco más para saludarlo, decirle de mi progreso, o una vez más antes de ordenarme y una vez después de ordenarme. Fue mucho más corta, ¿no? Pero sí con profunda reverencia, pero sí solo llegué a ver Avante 3 veces, pero he escuchado tanto de Sangharakshita a través, sobre todo, no tanto de hecho mi preceptor él mismo dice que él no tiene una relación personal con Sangharakshita, aunque lo ordenó Sangharakshita, él tiene una relación mucho más personal con Subhuti. El que tiene una relación muy personal o tenía una relación muy personal con Sangharakshita eran Subhuti, Padma Vajra, y yo he hecho seminarios con ellos, muchos retiros con ellos, y eso me impactó
impactado profundamente, ¿no? Y quizá quiero terminar con, para mí ha sido muy muy importante que hace unos años cuando yo estaba en Bugia Loca se hizo público pues la disculpa oficial formal de Sangre. Para mí eso fue muy muy importante porque me hizo ruido. De hecho, cuando yo era Mitra en México, cuando me empecé a involucrar a finales de 2002 y antes de venir a Inglaterra en 2004, 2003 creo que explotó este escándalo con la famosa carta de Yashomitra. Y yo decía, oh no, una vez más, es que he salido de una secta en otra, he estado en movimientos New Age y yo mismo estuve involucrado en un escándalo sexual y que me metió en una crisis existencial y espiritual por varios meses, ¿no? Y había una parte de mí que estaba harto de todo eso, ¿no? Pero el conocer miembros de la orden tan diversos, con tan diversas personalidades y ver que no se creaban moldes, que eran personas, porque yo tuve conflictos con algunos miembros de la orden, no voy a mencionar nombres, pero llegaban de visita a Mokshananda, llegaban de visita Samamati y me daba confianza que había verdaderos individuos, ¿no? Que Trirana no generaba moldes, ¿no? Tú tienes que creer esto, te tienen que gustar estas cosas, esta música, sino se formaban verdaderos individuos, pero ya como miembro de la orden, eso debe tener unos 3 años, para mí fue muy muy importante que Sangharakshita hiciera su disculpa formal, porque esto generó pues mucho ruido en la misma orden, pero para mí fue suficiente, además de hablar mucho con miembros de la orden muy experimentados, incluidos mi preceptor, y entender que para mí lo más importante es, o sea, lo que ha hecho Bhante, la aportación de Bhante, la herencia de Bhante, rebasa muchísimo más a sus pecados, por así decirlo, sus faltas. Para algunos es considerado como son faltas muy muy grandes. Yo no quiero entrar en esa polémica si son muy grandes o no es pequeñas, pero para lo que a mí es clarísimo, es que lo que ha dado al movimiento y al mundo rebasa muchísimo, ¿no? A sus sí, a su torpeza, sobre todo, ya sabes, con su historia sexual, ¿no? Y ha sido mucho más grave con discípulos de Sangharakshita, ¿no? En fin, quizá lo dejo ahí, a menos que tengas otra No, pregunta. ya está. Vale. Muchas gracias.